Estamos comenzando en un punto decisivo. Este primer segmento no es simples palabras de apertura, es el llamado profundo que sacude el alma y le pone nombre a lo que has estado dejando pasar por costumbre. 90 consejos de Jesús, si estuviera entre nosotros, no es una idea bonita para entretenerse un rato, es una oportunidad para reconocer que la vida que llevas, las decisiones que has tomado y las voces que has escuchado te han ido alejando poco a poco de la fuente que da sentido, poder y dirección. Este primer punto es donde se despierta la conciencia, se abre el corazón y se acepta con humildad que hay cosas que se hicieron mal, que hubo desvíos, que muchas veces se aceptaron atajos disfrazados de lo que toca o lo merezco, y que todavía hay tiempo para reconstruir, redirigir, renovar y levantar una vida con propósito. Quiero que te imagines por un momento una brújula girando sin parar en medio de una tormenta, porque nunca se alineó con el norte verdadero. Esa brújula eres tú cuando te dejas guiar por prioridades prestadas, por emociones pasajeras, por la inercia de lo que todo el mundo hace, por una fe tibia que solo se activa en emergencia. Jesús, si estuviera entre nosotros, no vendría a darte más reglas sin alma ni más motivación superficial. Vendría a hablarte como se habla a alguien que tiene una herida profunda y no se ha dado cuenta de que está sangrando. Vendría a acercarse con autoridad amorosa y decirte: he visto tus decisiones, conozco tus excusas y te traigo 90 caminos para dar vuelta a la historia. Ese es el tono que va a tener esta introducción, no con juicio implacable, pero sí con claridad que no permite seguir en la zona gris. Cuando escuchas 90 consejos, puedes pensar que es demasiado, que es abrumador, pero la verdad es otra, es el reflejo de cuán fragmentada y desgastada puede estar tu vida por dentro. Cada consejo es como una cuña que se inserta en una grieta para evitar que la estructura se siga resquebrajando. Cada uno es una lente para ver dónde te has desviado, una cuerda para jalarte de regreso, una semilla para plantar algo nuevo. No se trata de cambiar todo de golpe porque eso quema, se trata de reconocer lo que está mal, entender por qué ha sido aceptado y decidir hoy empezar a reemplazarlo, paso a paso. Como dijo el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, Romanos 12:2. Esa transformación empieza aquí, con la intención de ver, con la valentía de admitir que se ha errado y con la fe de creer que lo que viene después no es simplemente mejor, es diferente, más profundo y sostenible. Este primer punto también tiene que encender devoción. No devoción de rutina, no devoción de hoy me siento bien y mañana se me olvida, devoción como quien cuida un fuego que protege y da luz. Cuando ves la mano de Jesús en las historias que te han sido contadas, cuando le das peso a sus palabras en el Evangelio, no puedes simplemente asentir con la cabeza y seguir haciendo lo mismo. La devoción que se despierta aquí se parece a un sembrador que, después de ver que su campo fue invadido por malas hierbas porque dejó de cuidar la tierra, vuelve limpia, labra, planta y protege con disciplina. Esa devoción no aparece por casualidad, se enciende con la exposición de lo que ha estado robando tu paz y se alimenta con la decisión de tomar otro camino. Ya desde este inicio te estoy hablando como quien te da los consejos más valiosos de su vida. No como un profesor distante, sino como alguien que ha visto lo que duele conjugado en no puedo más de lo mismo y quiere que tú hoy obtengas claridad. Si has estado justificando comportamientos que sabes que te desvían, la tolerancia con la mentira blanda porque no quiere confrontar, el dejar pasar la envidia porque todo el mundo lo siente, el alimentar el orgullo bajo la apariencia de confianza, la postergación espiritual porque mañana empiezo, estás en un lugar muy familiar para muchos, pero también muy peligroso. Esa es la primera mala decisión que este índice busca corregir, aceptar sin cuestionar. Jesús te diría: despierta, mira con claridad, acepta la verdad sobre ti y camina diferente. Esa es la raíz de este punto, reconocer que la batalla por tu alma, por tu dirección, por tu influencia no se gana por inercia ni por buenos deseos, se gana con decisiones conscientes, acompañadas de acción, sostenidas por fe y orientadas por sabiduría. Luego de este despertar, de esta exposición, vas a entrar en el terreno de los consejos mismos, agrupados en áreas que te sostendrán. Primero, cómo reconstruir tu relación con Dios. Segundo, cómo renovar lo que hay por dentro para que no te sabotee. Tercero, cómo vivir con propósito en un mundo que presiona para que te diluyas. Cuarto, cómo enfrentar y no sucumbir ante pruebas y tentaciones. Quinto, cómo multiplicar y dejar un legado que no se desvanezca.
Antes de entrar en cada uno de esos bloques vendrá un conjunto inicial de palabras que te conectan con el tono. La fe no es espectáculo, es compromiso. La devoción no es emoción, es constancia. El cambio no es una meta lejana, es una serie de pasos que se pueden arrancar hoy mismo. Y no puedo dejar de incluir aquí algunos pilares que ya en esta introducción empiezan a apoyar la estructura, la identidad. Porque muchas decisiones erradas nacen de no saber quién eres de verdad. La verdad como filtro, porque vivir en la narrativa ajena y en la autojustificación es perder el rumbo, la comunidad, porque nadie se transforma en soledad verdaderamente, y la acción, porque sin ella lo que se oye se disuelve en el aire. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo pasó, he aquí todo se ha hecho nuevo. Sé que en Corintios 5:17. Ese nuevo no es una promesa distante, es una realidad que se activa cuando tú decides tomar los consejos que vendrán y los haces parte de tu día. Te vas a encontrar a lo largo de esta serie con imágenes claras, cómo reemplazar el juicio por misericordia sin ceder en verdad, cómo usar tus errores como escalones en lugar de cadenas, cómo hacer que tu éxito tenga raíz espiritual y no sea una ilusión pasajera, cómo convertir la presión en propósito en lugar de permitir que te quiebre, cómo influir sin comprometer la integridad, cómo ser luz en medio de la confusión sin volverte parte del ruido. Todo eso comienza aquí con este primer punto, con la decisión de no seguir igual. Toma aire. Permite que lo que escuchas entre y agite. Lo que sigue no es un menú de clichés, es una ruta de 90 consejos que si los adoptas como tu nuevo lenguaje vivo, comenzarán a reconfigurar tu día, tu mente, tus emociones y tu impacto. No es demasiado. Es exactamente lo que necesitas si no quieres seguir perdiendo tiempo en versiones diluidas de lo que podría ser. A partir de ahora, cuando se mencione un consejo, no lo tomes como una sugerencia distante, tómalo como un mandato amoroso para tu alma. Haz esto y verás la diferencia en tu manera de caminar. La hora de empezar no es mañana, es hoy. Este segundo punto entra directamente en la base de todo. Reconstruir la relación con Dios no es un trámite religioso ni un acto estético que se hace cuando se tiene tiempo o se siente inspirado. Es restablecer el conducto vital que da sentido, dirección, paz y poder a todo lo demás. Si la vida se parece a un edificio y en el primer punto se reconoció que muchas vigas están torcidas, aquí se empieza a enderezar el cimiento. La fe, la oración, la palabra y una devoción que no se desliza en la superficie, sino que penetra como raíz profunda en tu sistema. La reconstrucción no ocurre por accidente ni por una emotividad pasajera. Requiere entender qué se rompió, qué fue lo que permitió que la distancia se instalara y tomar pasos conscientes para restituir la cercanía, con una intensidad que no te permita volver a lo superficial. La fe es la primera palanca. No una fe cómoda que repite en lo correcto cuando las circunstancias lo permiten, sino una fe que se activa cuando todo lo demás conspira en contra, cuando parece que no hay salida, cuando la lógica humana dice que no es posible. La fe no es creer en algo sin evidencia, es creer en lo que ya ha hablado y lo que ya ha obrado, y construir sobre eso una confianza práctica que mueva decisiones. Es, pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos. Esa fe comienza reconociendo que Dios no es una idea distante, sino una presencia real que quiere caminar contigo y que ha demostrado su fidelidad a través de su palabra, su historia con la humanidad y el sacrificio de Cristo. Reconstruir la fe es volver a las fuentes, recordar las veces en que Dios te sostuvo, traer a la memoria los testimonios que no eran coincidencias, tomar nota de lo que antes parecían detalles fortuitos y ver su mano en ellos. Esa fe se fortalece con actos pequeños y constantes de obrar en base a lo que crees, no en base a lo que sientes, dar cuando sientes escasez porque crees en provisión, perdonar cuando te hirieron porque crees en restauración, confiar en medio de la duda porque crees que la verdad no depende de tu emoción cambiante. La oración es el canal por el cual esa fe se convierte en conversación viva. Y no hay reconstrucción sin diálogo. Pero aquí hay una trampa que muchos han caído: orar como quien marca casilla, decir palabras bonitas esperando que algo mágico ocurra, o solo hablar cuando se necesita algo. La oración auténtica que reconstruye se parece a entrar en la sala donde está el Padre, no con miedo, no con una lista mecánica, sino con honestidad, dependencia y expectativa. Jesús enseñó a orar con una cercanía que reconocía a Dios como Padre, como alguien que se involucra, que ama, que guía, que corrige y que protege. Esa oración se torna práctica cuando se hacen tres cosas. Primero,
se crea espacio intencional para hablar y, más importante, para escuchar. Segundo, se estructura la oración con palabras propias que declaran tu estado, tu necesidad, tu gratitud y tu disposición. Tercero, se repite con consistencia, no esperando sentimientos sino buscando alineación. Una oración fuerte es aquella que en el día difícil no se olvida, sino que se convierte en ancla. Señor, en este momento te traigo esto porque no quiero seguir caminando en la confusión. Dame claridad, dame paz, dame valentía para vivir lo que ya declaré como verdad. La palabra de Dios es la base sobre la cual se reconstruye la fe y se ordena la oración. No es una colección de frases inspiradoras que se repiten por moda. Es la verdad que funciona como criterio, como filtro, como medicina y como mapa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es una metáfora decorativa. Esa palabra te guía cuando la oscuridad parece rodearte, te corrige cuando la pasión te tuerce y te sostiene cuando la confusión del mundo quiere mover tu rumbo. Reconstruir la relación con Dios implica volver a la práctica de la inmersión, pero no de forma superficial, leer con intención, meditar hasta que lo que se lee empieza a rebrotar en el lenguaje interno, escribir lo que confronta tu realidad y aplicarlo. Una acción concreta, tomar un pasaje cada semana, diseccionarlo. ¿Qué decía originalmente? ¿Qué me está diciendo hoy? ¿Cómo transformo mi actitud o acción en base a esto? Y luego encontrar formas deliberadas de vivirlo en lo cotidiano. Algunos lo hacen en diarios donde escriben: hoy enfrenté tal tentación y usé tal verdad para responder, convirtiendo la palabra en testimonio vivo. La devoción auténtica es la combinación de todo lo anterior hecha hábito con corazón. A menudo se confunde devoción con apariencia o con la repetición de rituales vacíos. Lo que reconstruye es una devoción que se parece a una llama que se mantiene alimentada cuando hay viento, no que se apaga y se enciende con el clima emocional. Esa devoción se alimenta con la disciplina de volver a Dios a donde estás distraído, con el compromiso de no dejar que un día ocupado sea excusa para dejar de reconectarte, con la gratitud que revive la fe porque no da por hecho lo que ya fue recibido. El que reconstruye su relación no se conforma con estar bien un día a la semana, construye su vida alrededor del eje de esa conexión. Es como quienes han construido un jardín en medio del desierto, lo cuidan con intención, no porque les sobra tiempo, sino porque su supervivencia depende de esa atención constante. Este proceso también requiere que se identifiquen y descarten las interferencias antiguas. Muchas veces la distancia con Dios vino porque permitiste que voces ajenas, miedo, orgullo, desilusión, corazón endurecido por heridas, te convencieran de que no eras digno, de que no valía la pena, o de que Dios estaba distante. Reconstruir es, de manera activa, reemplazar esas voces por la voz de la verdad. Es entrenar tu mente para que cuando una narrativa de no puedo, no merezco, Dios me olvidó llegue, la respuesta automática sea la verdad. Soy hijo amado, su fidelidad es constante, no voy a vivir desde lo que siento, sino desde lo que Él ha dicho. Eso se logra repitiendo, declarando, memorizando y exponiendo esas mentiras a la luz de la Escritura. El que avanza en esta reconstrucción también necesita integrar momentos de intimidad no condicionados por crisis, no esperar hasta tocar fondo para buscar a Dios, sino tener redes de conexión diarias, una oración al arrancar el día para alinear intenciones, un momento de lectura para recalibrar, un espacio breve para agradecer al final del día y revisar qué se cultivó. Esos pequeños hilos hacen una cuerda fuerte. En las culturas antiguas, las redes se tejían con paciencia. La relación con Dios se hace igual, con paciencia, con repetición, con pequeños ajustes y con la insistencia de volver cuando se desvía. Hay ejemplos históricos que ayudan a entender el poder de esta reconstrucción. Martín Lutero, en su momento, pasó de una fe cargada de miedo a una fe firme basada en la palabra, no porque se conformara con una experiencia emocional, sino porque decidió volver a la Escritura y poner su vida bajo su autoridad. Esa transformación fue de adentro hacia afuera, y la devoción que surgió lo convirtió en canal de un cambio que dejó huella. Esa misma posibilidad, con esa misma profundidad, está disponible para quien decide no solo creer, sino reconstruir, no solo orar, sino conversar, no solo leer, sino aplicar. No hay atajos. Reconstruir tu relación con Dios significa decidir cada día volver a ese conducto, corregir lo que se descuadra y elegir la verdad sobre lo que antes te engañaba.
Es como reparar una tubería rota que filtraba agua preciosa. Si solo limpias la superficie y no reemplazas la conexión, seguirá goteando. Este trabajo profundo se nota en lo cotidiano, en cómo reaccionas en el conflicto, en qué priorizas cuando tienes opciones, en si das gracias en lo inesperado, en si tu paz se sostiene cuando no hay resultado inmediato y tu confianza no se viene abajo cuando la lógica falla. Este segundo punto, entonces, te deja con una convicción clara. No puedes construir una vida fuerte, íntegra y con influencia duradera mientras tu relación con Dios esté rota, flotando o condicionada a las circunstancias. Lo que sigue en los siguientes 90 consejos se apoya en que esa relación se vuelva el eje de todo, porque sin ella todo se descompone con tiempo. Aquí se planta la semilla que hará que los siguientes consejos no sean teoría dispersa, sino aplicable con poder. Avanza con fe renovada, ora con intención renovada, sumérgete en la palabra con propósito renovado y deja que la devoción auténtica no sea un paréntesis emocional, sino tu nueva forma de vivir. Este tercer punto va al corazón del cambio verdadero, renovar el interior. No es un reto superficial de ajustar comportamientos externos, es desmantelar el sistema viejo que opera desde adentro y reconstruirlo con principios, identidad y fuerza moral que no se quiebran ante la presión. Si el segundo punto reconstruyó el conducto con Dios, la fe, la oración, la palabra, la devoción, este punto mira hacia adentro y pregunta, ¿qué se ha permitido vivir ahí que contradice esa cercanía? La renovación interior es un proceso que comienza con un acto valiente de reconocimiento, sigue con una transformación de identidad, se sostiene con perdón que libera y se fortalece con humildad y dominio propio. Es tan profundo que lo que antes era automático, ahora se puede ver, nombrar y redirigir con intención. Primero, el arrepentimiento. No es una palabra que suene a castigo, es una reversión de rumbo, una corrección de la brújula interna. La gente a menudo confunde arrepentimiento con culpa paralizante o con promesas vacías de nunca más que caducan en segundos. El arrepentimiento auténtico que renueva el interior tiene 3 pasos: ver con claridad la desviación, sentir la incomodidad necesaria para no normalizarla y moverse a una acción concreta que la reemplace. Jesús lo expresó con imágenes de cambio profundo. No basta con barrer la superficie, hay que entrar al cuarto, abrir el armario de las excusas, sacar lo que está podrido, limpiarlo todo y reorganizar con otra intención. Esa es la diferencia entre decir lo siento y decir esto lo cambio. Una persona que ha renovado su interior no oculta la corrupción con buenas intenciones, la expone, la confronta y la reemplaza. Hay una historia en la Biblia que ilustra este tipo de renovación. El hijo pródigo. El joven no se dio vuelta cuando todavía estaba cómodo en la rebelión, llegó a un punto donde su interior estaba tan corroído por la elección de la independencia que tuvo que volver a sí mismo. Ese volver a sí mismo es el momento de claridad donde se reconoce la separación, se entiende el costo y se decide regresar con una nueva postura. No fue una vuelta superficial, fue una renuncia del viejo modo de vivir y una búsqueda activa de restauración. Ese mismo espíritu de volver a la verdad de lo que se es en Dios es lo que se necesita. No esconder el error, no justificarlo, sino tomar decisiones para corregirlo y reconstruir. El segundo vector en esta renovación es la identidad. Mucho del interior que está quebrado tiene raíz en una identidad malentendida o robada. Si crees que vales por lo que produces, por la aprobación que recibes, por no mostrar debilidad o por lo que otros dicen de ti, entonces tu sistema emocional se tambalea con cada evaluación externa. Jesús no vino a dar una lista de tareas para que alguien se ganara valor. Él vino a recordarte quién eres, hijo amado, redimido con propósito eterno. Ese conocimiento no es una idea teórica, es una declaración que se debe repetir hasta que reemplace las voces competidoras. Cuando la identidad está renovada, el interior ya no responde a la tentación con vergüenza que oculta, sino con verdad que expone y corrige. La identidad en Cristo es la base desde donde se construye el dominio propio, porque cuando sabes quién eres, no te vendes por lo momentáneo ni te justificas en lo que te destruye. El perdón es otro eje fundamental. Se tiende a pensar que perdonar es un acto únicamente hacia otros, pero parte de la renovación interior es también perdonarse a uno mismo. Lo que se vivió, lo que se falló, lo que se dejó pasar, no se cura simplemente con intención de cambiar, se cura cuando se reconoce, se pide perdón, se hace restitución donde aplica y se recibe la gracia que niega que el pasado siga definiendo. Perdonar no es olvidar por conveniencia,
Es liberar al que fue herido de la carga y al mismo tiempo decidir no volver a alimentar la narrativa de derrota. Hay un poder tremendo en declarar en voz alta: he sido perdonado, no me defino por esa caída. Eso transforma la forma en que el interior se relaciona con la culpa, con la expectativa de fracaso y con la ansiedad por rendir. C.S. Lewis dijo que la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Esa humildad sana no es autodevaluación, es reposicionarse con honestidad ante la verdad y permitir que el amor de Dios reconstruya el relato interior. La humildad no es debilidad, es la postura del que reconoce que no lo tiene todo resuelto y que necesita crecer, corregirse y rendirse al proceso. Renovar el interior con humildad significa dejar de justificar lo que no edifica, admitir que en muchas ocasiones se actuó desde el ego, desde la defensa o desde la herida, y no desde la verdad. Es como un artesano que saca su herramienta más precisa, no para ocultar defectos, sino para pulirlos. Esa humildad se demuestra cuando se pide consejo, cuando se recibe corrección sin resentimiento, cuando se da crédito sin perder la visión propia, y cuando se reconoce que el crecimiento no es lineal. La humildad renueva el interior porque despeja la arrogancia que tapa la voz de Dios y permite que la verdad entre sin resistencia. Y por último, en esta cadena de renovación interior está el dominio propio. No se puede decir que el interior esté renovado si las decisiones siguen siendo gobernadas por impulsos no alineados con la identidad y con la verdad. El dominio propio no es una fuerza agotadora, es un músculo que se fortalece cuando se ejercita desde la base de la identidad renovada. Es la capacidad de elegir el bien constante, de resistir el atajo fácil que destruye a largo plazo, de no reaccionar desde la emoción inmediata sino desde la convicción. El fruto del Espíritu es dominio propio. Gálatas 5:23, y eso no cae del cielo como un talento pasivo, se coopera con él, se pide en oración, se declara en la mente, se practica en situaciones pequeñas y se refuerza con disciplina. Una persona renovada no se deja llevar por el impulso porque ha entrenado su interior con repetición consciente de lo que es verdadero y con el rechazo deliberado de lo que lo desvía. Hay metáforas útiles para que todo esto no se pierda. Imagina tu interior como una casa vieja que ha sufrido filtraciones, grietas, pintura desconchada y que por fuera quizás se ve aceptable, pero por dentro está llena de mojo. La renovación interior es entrar, derribar lo dañado, secar los cimientos, poner nuevos ladrillos con mortero de verdad y construir espacios donde antes había oscuridad. No es pintarlo por encima y fingir que todo está bien, es reconstruir desde abajo con materiales que no se pudren con el tiempo. Otra imagen, un sistema de software que ha sido infectado por virus porque dejó correr programas sin filtro y ahora se reinstala completamente, se limpia, se actualiza la seguridad y se construyen barreras inteligentes que no permiten que vuelva a pasar lo mismo. Esa reconstrucción es profunda, técnica, intencional y necesaria para que el resto de los consejos que vendrán tengan base real. También es importante que esta renovación se convierta en un estilo de vida y no en un episodio de emoción. Para eso conviene establecer rituales espirituales que anclen lo nuevo, momentos semanales de examen sincero del interior, escribir en un diario las áreas donde se detectan viejos patrones reapareciendo, declarar la identidad frente a las tentaciones comunes, tener un compañero de fe con quien se comparte el proceso y se recibe retroalimentación amorosa. La renovación sostenida produce una paz interna que se refleja en cómo se enfrentan conflictos, en cómo se toman decisiones difíciles, en cómo se trata a los demás y en cómo se mantiene la integridad cuando la salida fácil se presenta. Este punto 3 no es algo que se completa y se olvida. Es un ciclo continuo: arrepentirse, reafirmar identidad, extender perdón, vivir con humildad y ejercitar dominio propio. Cada vuelta del ciclo profundiza la renovación y hace que lo que antes parecían debilidades se conviertan en testimonios de transformación. Al terminar esta sección, el interior ya no es el terreno hostil que justificaba las caídas anteriores. Se ha convertido en un campo cultivado que responde con convicción y que empieza a dar fruto que otros ven y del que otros pueden beber. Esa es la base para el siguiente bloque: vivir con propósito en el mundo, porque quien ha renovado su interior ya no actúa por impulso, sino por destino. Este cuarto punto es donde las cosas dejan de ser abstractas y se convierten en una vida con propósito manifiesto. Renovar el interior, reconstruir la relación con Dios, todo eso tiene una dirección: vivir con propósito en el mundo.
Jesús no vino a que la fe se quedara en un templo privado o en rituales apagados. Él vino para que se manifestara en cada acción, en cada decisión, en cada relación, en cada espacio donde se mueve la gente común. Vivir con propósito significa que tu existencia no es accidental, que tus días no se consumen en reacción, sino que fluyen como contribución intencional a algo más grande que tú mismo, sustentado por integridad, expresado en servicio, amplificado en influencia positiva y guiado por sabiduría en lo cotidiano. Este es el punto donde se separan los que viven por default y los que deciden construir una historia con significado. La integridad es la columna vertebral de ese vivir con propósito. No se trata de aparentar rectitud cuando alguien mira, sino de ser la misma persona en privado y en público, en la comodidad y en la presión, en la abundancia y en la escasez. La integridad es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre la verdad que se proclama y las acciones que se toman, entre la identidad que se tiene y los compromisos que se cumplen. Jesús lo expresó constantemente. No solo enseñaba, sino que vivía lo que predicaba. Cuando una persona actúa con integridad, su vida se vuelve una señal silenciosa que no necesita justificarse, porque su testimonio no se construye con palabras infladas, sino con hábitos repetidos de consistencia. Una metáfora. La integridad es el hilo invisible en una red de pesca que no se ve pero que mantiene todo unido. Si ese hilo se rompe, la red pierde su propósito. Tú puedes tener la voz más elocuente, la apariencia más pulida, pero sin integridad, tu impacto se deshace como castillo de arena ante la primera marea fuerte. El propósito, en consecuencia, se alimenta con servicio. El servicio no es un accesorio espiritual, es la forma práctica en que el propósito se baja de la teoría a la realidad. Jesús no buscó seguidores que estuvieran cómodos siendo beneficiarios únicamente. Él los llamó a ser siervos. Lavar pies, compartir pan, acompañar al que sufre, corregir con amor, defender al débil, dar sin esperar retorno. Todo eso forma parte de una vida que no gira en torno a lo que obtengo, sino a lo que doy. El servicio sacrificial convierte espacios comunes en campos donde se siembra la presencia de Dios. Es lo que hace que alguien que trabaja en un lugar lleno de presión y competencia pueda hacer la diferencia porque elige servir con excelencia, con respeto y con un corazón que no compite por su propio brillo, sino que refleja luz ajena. El servicio no te empobrece, te redefine. Es como una lámpara que no pierde su luz por darla, sino que la multiplica en el entorno, y eso se traduce en influencia legítima. Esa influencia positiva es la siguiente dimensión. Actuar de tal manera que lo que haces mejora lo que toca. No se trata de imponerse ni de manipular, sino de ser canal de transformación donde quiera que estés. La influencia de quien vive con propósito se reconoce porque produce confianza, despierta valor en otros, corrige sin destruir y edifica sin aplastar. Jesús no dominó con poder político, influyó con amor, con verdad, con presencia y con la forma en que se relacionó con marginados, con autoridades, con los sencillos y con los poderosos. La influencia que nace del propósito es silenciosa y poderosa, como las raíces de un árbol que sostienen la copa en la tormenta, porque no depende del ruido de la novedad, sino de la profundidad de la consistencia. Cuando tus decisiones, tu habla, tu trato hacia los demás y tu ética en lo cotidiano se alinean con una vida entregada a algo más grande, otros comienzan a preguntarse sin que tú lo digas qué hay de diferente en ti, y esa curiosidad se convierte en puerta para que el mismo propósito se replique. Vivir con propósito también exige sabiduría en lo cotidiano, una sabiduría práctica que no confunde lo urgente con lo importante, que no se deja arrastrar por modas espirituales o por gratificaciones inmediatas, y que sabe leer contextos sin perder el eje eterno. La sabiduría no es simplemente conocimiento acumulado, es la capacidad de aplicar lo que se sabe en situaciones concretas sin perder el norte. Por ejemplo, el que tiene sabiduría en la familia sabe cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo corregir y cuándo abrazar. El que tiene sabiduría en el trabajo sabe cuándo competir y cuándo colaborar, cuándo mantener la integridad y cuándo ceder por el bien mayor. El que tiene sabiduría financiera no vive en exceso ni en miedo, sino en generosidad planeada. Esa sabiduría se desarrolla tratando la vida como un campo que requiere cultivo diario, aprendiendo de errores, pidiendo guía, observando la consecuencia de las acciones y ajustando sin paralizarse por la culpa. Proverbios está lleno de frases que no son proverbios estéticos, sino reglas de supervivencia y prosperidad verdadera. El que camina en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto.
Eso significa que vivir con propósito no te exime de pruebas, pero sí te hace resistente y claro en medio del ruido. En la vida práctica, tener propósito implica tener una agenda guiada por prioridades alineadas con lo eterno, no con lo inmediato. Muchas personas corren tras metas que no fueron diseñadas para ellas, persiguen validaciones que no llenan y se desgastan en la multiplicidad sin una dirección definida. Jesús habló de una cosecha que vale la pena y de sembrar en terreno que permanece. Eso quiere decir que tu tiempo, tu atención, tu energía y tu influencia deben orientarse deliberadamente. Una herramienta concreta es detenerse regularmente y preguntarse sin excusas, ¿esto que hago hoy está construyendo mi legado o solo está ocupando mi tiempo? Esa pausa intencional no es duda paralizante, es recalibración estratégica. Otro ejemplo, el que vive con propósito transforma la crisis en oportunidad, no porque ignore el dolor, sino porque en el dolor identifica propósito y actúa. Y vivir con propósito también incluye una dimensión de valentía. La valentía de ser diferente cuando lo fácil es conformarse, de actuar con honestidad cuando el sistema premia la trampa, de servir cuando la cultura glorifica el ego, de influir sin pedir crédito. Esa valentía se alimenta con una visión clara de lo que importa y con una devoción que no se apaga con el desgaste sino que se renueva con cada pequeño acto de fidelidad. No es una valentía espectacular que necesita aplausos, es una valentía cotidiana que sigue haciendo lo correcto cuando nadie mira, porque el propósito se convirtió en identidad y esa identidad tiene autoridad interna. Uno de los peligros más grandes para quien quiere vivir con propósito es el desgaste sin regeneración, dar sin descanso, influir sin renovación, liderar sin recibir también sobrecarga el alma. Por eso se requiere equilibrio. La vida con propósito incluye descanso verdadero, momentos de reflexión, espacios de recarga espiritual y emocional, comunidades que sostienen y no solo exigen. Jesús no solo llevó carga, también se retiraba a lugares apartados para orar, para recargar su conexión, para reenfocar su misión. Ese ritmo sabio es parte del propósito, no confundir actividad con avance. En resumen, vivir con propósito en el mundo no es un ideal distante, es integridad que no se vende, servicio que no busca recompensa inmediata, influencia que edifica sin manipular y sabiduría que decide lo que se hace y lo que se deja pasar. Es caminar como alguien que sabe que cada acción tiene eco, que cada palabra tiene peso y que su vida es parte de una narrativa mayor que trasciende el instante. Este cuarto punto no solo te da consejos sueltos, te da un marco para que tu vida deje de ser accidentada y se convierta en una obra intencional. Lo que sigue es cómo seguir enfrentando pruebas sin desviar esa vida con propósito, pero ahora ya estás en terreno firme. Tu propósito se convierte en la brújula que guía tus días, y la integridad, el servicio, la influencia positiva y la sabiduría son las manos que la hacen efectiva. Este quinto punto es un antes y un después para cualquiera que quiera vivir con propósito real y no solo con buenas intenciones. Enfrentar la prueba, la tentación y la adversidad no es una excepción en la vida, es la regla, y por eso no basta con desear que no lleguen, sino con construir un sistema interno y comunitario que no solo los resista, sino que los convierta en plataforma de crecimiento y bendición. Lo que se ha dicho antes, reconstruir la relación con Dios, renovar el interior, vivir con propósito, se prueba, se mide y se fortalece cuando vienen las presiones, cuando las voces que te quieren hacer creer que no puedes más se levantan, cuando lo cómodo te llama a abandonar lo que es correcto, cuando el entorno intenta erosionar tu integridad, o cuando la oscuridad parece más densa. Si el propósito fuera un faro, este punto cincela las bases que impiden que ese faro se apague en medio de la tormenta. Vigilancia constante, fortaleza real, comunidad que sostiene y una esperanza que no se derrumba con los vientos. Vigilancia es la primera línea de defensa y muchas veces se malentiende como desconfianza paranoica o agotamiento emocional, pero en el lenguaje de Jesús significa estar despierto a los movimientos internos y externos que buscan desviarte. Velen y oren, dijo, no como frase ritual, sino como postura permanente. La tentación no llega siempre con un aviso brutal, se infiltra con suavidad, se disfraza de necesidad legítima, se camufla en el discurso de todos lo hacen, o se disfraza de urgencia aparentemente productiva. Estar vigilante es reconocer los patrones antes de que se conviertan en hábitos, es entender que gatilla tu caída, el miedo al rechazo, la búsqueda de aprobación, la fatiga emocional, la racionalización silenciosa, y tener mapas para detener la cadena antes de que se desate.
Es hacerse preguntas internas no desde la culpa, sino desde la claridad. ¿Esto que estoy a punto de hacer me acerca o me aleja de lo que sé que es verdad? Esa vigilancia se ejercita con ritmos, examen diario de conciencia que no se vuelve condena sino corrección, reconocimiento de señales sutiles como irritabilidad prolongada, comparación constante, deseo de evasión en lugar de enfrentamiento, y ajustes inmediatos, porque la tentación se frena más fácil en su inicio que cuando ya ha enraizado. La fortaleza de la que habla este punto no es una resiliencia superficial basada en voluntad propia o en positividad temporal. Es una fortaleza construida en capas, alimentada por la identidad renovada, gobernada por la palabra y sostenida por la práctica de no ceder a la inercia del miedo. La fortaleza es la que te permite mantener la calma mientras el entorno se derrumba, porque ya no dependes de condiciones externas para saber quién eres y para decidir qué haces. Esa fortaleza se manifiesta en decisiones difíciles, decir no cuando todos justifican lo fácil, permanecer firme cuando te presionan a comprometer tus valores, seguir sirviendo cuando es más cómodo retraerte, perseverar en oración cuando parece que no hay respuesta. Es también la fortaleza del espíritu que entiende que la adversidad no es un castigo para quebrarte, sino una forja para templarte. Porque vosotros tenéis necesidad de perseverar, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. Esa promesa no es un destino abstracto, es la recompensa de la fortaleza práctica que se construye al enfrentarse a lo difícil con una mirada centrada, no con la cabeza gacha ni con la queja. Una parte de esa fortaleza es la capacidad de interpretar la adversidad con sabiduría y no con derrota automática. La prueba puede venir en forma de pérdida, conflicto, traición, fracaso profesional, duda profunda, enfermedad, presión familiar o una concatenación de pequeñas desilusiones que parecen no tener fin. La persona que ha entendido este punto no ve la prueba como un signo de abandono, sino como un escenario donde se puede ejercer su propósito con profundidad, donde se revela lo que está adentro y donde se puede reforzar lo que es verdadero. Aquel que actúa desde la fortaleza no busca escapar de la prueba a toda costa, sino navegarla sin perder la esencia, y cuando sale, su testimonio no es una historia anecdótica, es una evidencia de que lo que hay en su interior no se quebró porque fue renovado y sostenido. La comunidad entra aquí como un multiplicador indispensable. Nadie enfrenta esta intensidad en solitario, sin pagar un precio alto. La vigilancia sin respaldo se cansa, la fortaleza sin acompañamiento se endeblece, la esperanza sin testimonio se nubla. Por eso la adversidad se enfrenta en red, manos que te levantan cuando tropiezas, voces que te corrigen cuando la racionalización empieza a disfrazar la caída como estrategia, ojos que ven lo que tú no ves y te recuerdan tu identidad cuando la duda quiere imponerse. Esa comunidad no es una colección de conocidos, es una red intencional que participa en tu proceso, ora por ti, te acompaña en silencio, revisa tu coherencia, celebra tu fidelidad y te cubre cuando necesitas retroceder para reordenar. La intercesión de otros es un escudo invisible que trabaja junto con tu vigilancia y tu fortaleza. La comunidad también es tutor de esperanza, porque cuando la prueba se alarga y la perspectiva individual se cierra, escuchar la historia de otro que estuvo donde tú estás y salió con vida renovada reaviva la confianza en que hay una salida y que no estás siendo probado de manera arbitraria, sino moldeado para lucir más de lo que estabas antes. Y en medio de todo esto, la esperanza no es un cliché suave que se repite sin sustento, es una ancla firme que no permite que la adversidad te arrastre a la desesperación. La esperanza en este contexto nace de la promesa de que Dios está presente en la prueba, que su propósito no se pierde, que el dolor no es el último capítulo y que lo que se vive no es en vano. Esa esperanza se alimenta de recordar que el mismo Jesús enfrentó traición, acusaciones falsas, rechazo, dolor físico y la cruz, y aún así proclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. En tus manos encomienda tu historia de adversidad, no como resignación, sino como entrega activa, y la esperanza empieza a colorear tus respuestas. Esa esperanza funciona como filtro. Lo que antes era miedo se transforma en expectativa, la incertidumbre se equilibra con confianza en su soberanía, y el cansancio se reconfigura en una palabra interior que dice: aún hay fruto, aún hay propósito, esto no es el final. Una metáfora potente para esta combinación de vigilancia, fortaleza, comunidad y esperanza es la de un guerrero que no entra a la batalla con ego ni con improvisación, sino con armadura completa, escudado por aliados,
con un mapa claro del terreno y con la certeza de que su causa tiene sentido. Esa armadura no se ve solo por fuera, es la disciplina interna de reconocer las tentaciones antes de que se conviertan en trampas, la preparación de haber renovado el interior, la subjetividad mitigada por la verdad compartida en comunidad y la misión sostenida por una esperanza que no se apaga. En contraste, muchos caminan sin guardia y cuando viene la prueba se preguntan por qué todo se desmorona. Este sistema que se está explicando aquí no deja la supervivencia al azar, la convierte en una obra hecha con intención, con colaboración y con fe activa. Y por eso los consejos que vendrán en los bloques siguientes no son para quien busca evitar cualquier dificultad, sino para quien está listo para enfrentarlas con estrategia. No se trata de una vida sin dolor, sino de una vida con recursos espirituales para que el dolor no detenga, no anule, no distorsione, sino que refine. Hay pasos prácticos en medio de esto: identificar señales tempranas de desgaste espiritual, tener frases grabadas de verdad que contrarresten el discurso del miedo y del abandono, establecer nombres de personas en la comunidad que puedan ser llamados cuando la prueba se intensifica, declarar en voz alta la esperanza frente a lo que amenaza con apagarla, y mantener un diario de lecciones donde cada adversidad es registrada no como derrota, sino como grado ganado, como aprendizaje consolidado. Este punto 5 no solo te invita a resistir, te entrena a transformar. La prueba es el crisol donde se separa lo superficial de lo sustancial. La tentación es la prueba donde se confirma si la vigilancia fue real. La adversidad es el terreno donde se ve si la fortaleza fue construida y si la comunidad es de verdad soporte o decorado. La esperanza en ese contexto no es una ilusión optimista, es la expectativa fundamentada en una promesa que se sostiene cuando todo alrededor grita lo contrario. Al terminar esta parte lo que quedará es un sistema operando, tú viendo, tú respondiendo, otro sosteniéndote y una esperanza que sigue levantando la cabeza en medio de lo que antes te hubiera hundido. Eso es lo que da poder a los siguientes pasos, no avanzar desde la ignorancia de lo que viene, sino desde la preparación activa para que cada prueba sume y no te defina. El sexto punto es un llamado a que lo que se ha experimentado, transformado y resistido, no se quede como un tesoro escondido, sino que se multiplique con impacto y deje un legado que trascienda generaciones. Jesús no solo vino a cambiar vidas individuales, vino a instaurar un movimiento de transformación en cadena, discípulos que hacen discípulos, amor que se expande, liderazgo que sirve y fe que se transmite. Este punto no es una sugerencia secundaria, es el propósito que corona una vida renovada. Si lo que se ha renovado no multiplica, se estanca, si no se transmite, se pierde. Multiplicar impacto y legado implica 3 ejes esenciales interconectados: el discipulado intencional, el amor activo al prójimo y el liderazgo sacrificial que se convierte en plataforma para que otros también caminen. Esto no se trata de fama ni de poder personal, sino de convertirse en canal para que lo que Dios ha hecho en uno se convierta en el fundamento de lo que otros también reciben y viven. El discipulado es el mecanismo vivo de multiplicación. Jesús no dejó seguidores pasivos ni espectadores, dejó discípulos que aprendían con Él, caminaban con Él, se equivocaban con Él, se corregían y eran enviados. Discipular es tomar a alguien donde está, no con juicio ni con indiferencia, sino con presencia, con enseñanza clara, con exposición de la verdad y con acompañamiento en el proceso. Es el modelo de vida que se comparte con otro no porque uno se sienta superior, sino porque uno ha visto el cambio y lo quiere ver replicado. Discipular significa ser transparente con las propias fallas y victorias para que el otro no camine en ilusiones de perfección, sino en una sinceridad que construye. Un discípulo no es alguien que solo recibe información, es alguien que se transforma y aprende a transmitir. Por eso, multiplicar impacto exige que la vida no sea un monólogo interior, requiere buscar a alguien, invertir tiempo en su crecimiento, mostrarle cómo se vive en lo cotidiano y darle herramientas para que él a su vez pueda hacer lo mismo con otros. Esa cadena es el tejido del legado. El amor al prójimo que multiplica tiene una característica: no es sentimentalismo barato ni caridad que mantiene distancia, es un amor activo, cercano, dispuesto a entrar en la historia del otro y caminar con él. Jesús ilustró ese amor con acciones concretas: tocó al leproso cuando todos lo evitaban, comió con los marginados, se detuvo en el camino del que estaba cargado, ofreció perdón a quien lo traicionó y con esos gestos cambió destinos. Para multiplicar, no basta con decir ama a tu prójimo, se debe hacer palpable ese amor en cuidados diarios,
en defensa de los vulnerables, en inversión de tiempo donde otros no lo dan, en dar sin esperar retribución y en interceder sin superficialidad. Ese amor es la semilla que, al ser vista y vivida, inspira a otros a amar. Es un testimonio en carne propia de que lo que se recibe no se guarda, se comparte. Cuando alguien ve que tu amor se traduce en respaldo en momentos de crisis, en corrección con gracia, en presencia cuando la gente se ha ido, entiende que hay una fuente detrás de eso y desea beber. La multiplicación ocurre en esa dinámica. Tú amas, el otro se siente valorado, se transforma y ese otro comienza a amar a su vez, replicando el impacto. El liderazgo sacrificial es la forma preferida de establecer un legado con influencia profunda. El mundo a menudo premia el liderazgo dominante, autorreferente, que exige sin servir, que avanza a costa de otros. Jesús revirtió ese paradigma. Liderar como Él lo hizo significa colocarse al final de la fila para levantar a los demás, asumir carga propia para liberar a otros, usar la influencia para elevar en lugar de para aplastar, y tomar decisiones difíciles desde una perspectiva de bien común más que de beneficio propio. Ese liderazgo no busca reconocimiento fácil, porque su motivación no es la aprobación humana, sino la fidelidad al propósito divino. Es liderazgo que se sacrifica por mantener la integridad de la comunidad, que escucha más de lo que habla, que corrige con compasión y que empodera en lugar de controlar. Los líderes que multiplican no acumulan seguidores como estadística, forman agentes que tienen capacidad de replicar, y su legado no se define por lo que ellos hicieron personalmente, sino por cuántos otros continúan lo que inició. Transmitir la fe es el resultado inevitable de ese discipulado, amor y liderazgo. La fe que se guarda en el silencio de un espacio privado se enfría. La fe que se comparte con valentía y con historia es la que prende en otros. Transmitir la fe no implica imposición ni dogmatismo sin entendimiento, implica escuchar a la otra persona, identificar sus preguntas, compartir tu testimonio con claridad y vulnerabilidad, mostrar cómo esa fe opera en la vida real y acompañar para que se convierta en su propia experiencia. Aquí se ve reflejado el poder de las historias de transformación, cuando alguien cuenta no solo lo que cree, sino lo que ha vivido, lo que fue antes y lo que es ahora. Se crea una conexión que motiva al otro a buscar esa misma restauración. Multiplicar la fe es también crear espacios donde esa transmisión se pueda repetir, comunidades pequeñas, encuentros intencionales, conversaciones profundas, entrenamientos prácticos. No se trata de llenar de información, sino de cultivar la capacidad de alguien para vivir esa fe y luego ayudar a otro a vivirla. Ese proceso, cuando se hace con consistencia, construye un árbol con raíces tan fuertes que sus frutos alimentan a muchas generaciones. Un legado con impacto no se deja al azar, se planifica con sensibilidad espiritual y responsabilidad. Es como un agricultor que no solo siembra para la cosecha inmediata, sino que prepara la tierra para que produzca por años, plantando árboles que darán sombra y fruto a generaciones futuras. En la espiritualidad, eso significa invertir en personas antes de necesitarlas, formar líderes que pueden tomar el relevo, no apegarse a la propia posición, sino construir estructuras que sobrevivan a la presencia física, y enseñar a otros a enseñar. Es entender que el tiempo de uno es limitado, pero el impacto puede ser infinito si se hace bien la transferencia. Esa transferencia se fortalece con declaraciones de identidad compartidas, con rituales de confirmación, con memorias comunes de lo que Dios ha hecho y con prácticas que se vuelven cultura. Esto es lo que creemos, esto es lo que hacemos, y esto es lo que enseñamos a otros. El que quiere multiplicar su impacto debe también aprender a soltar. Parte del legado es dejar ir con sabiduría, no aferrarse a la propia voz cuando otros ya pueden hablar por sí mismos. Soltar no es abdicar de responsabilidad, es confiar en la reproducción saludable de lo que se ha invertido. Cuando un discípulo que fue formado comienza a liderar y a discipular, el verdadero multiplicador no se siente desplazado, se regocija porque ve que el sistema que ayudó a formar está funcionando. Esa es la madurez del legado. Ya no se mide por cuántos seguidores directos se tienen, sino por cuántas vidas se siguen transformando en cadena, incluso cuando uno ya no está en el centro. En todo este proceso hay una intensidad de devoción que debe acompañar la acción. No se puede multiplicar con eficacia si la motivación se desgasta en la superficie. Se necesita una devoción que alimenta la visión y sostiene el compromiso. Esa devoción se renueva en la práctica diaria de orar por los que se discipulan, en llorar con los que sufren, en celebrar con los que avanzan y en corregir con amor cuando se observa desviación. Es reconocer que lo que se da no es mérito propio,
sino respuesta a lo que se ha recibido, y que el mayor honor es ver florecer a otros, no acumular gloria personal. Este punto 6 cierra con una certeza: una vida que fue transformada y no multiplica, deja una pregunta sin respuesta en la historia. Una vida que se entrega a multiplicar, aun con riesgo, con sacrificio y con rendición, se convierte en un legado que no se borra, que se cosecha más allá de la tumba y que sigue generando fruto. Lo que viene después es el cierre de ese compromiso, pero ahora ya no estás solo en tu transformación. Hay otros a quienes has tomado de la mano, has enseñado, has amado, has liderado y has empoderado, y su caminar se suma al tuyo en una corriente imparable. Ese es el poder de multiplicar impacto y legado. Lo que comenzó en ti se convierte en una obra mucho más grande, sostenida y de alcance eterno. Este séptimo punto es el cierre con propósito, la consolidación de todo lo escuchado y el momento en que la información se vuelve pacto, la intención se convierte en hábito y la vida empieza a reflejar una autoridad interna que ya no depende de la circunstancia, sino de una decisión renovada. Hasta aquí se ha reconocido la batalla, se ha reconstruido la relación con Dios, se ha renovado el interior, se ha decidido vivir con propósito, se ha aprendido a enfrentar la prueba y la tentación sin retroceder, y se ha aceptado el mandato de multiplicar para que lo recibido no se quede en lo privado, sino que transforme otros. Este punto final no es un gracias por escuchar superficial ni una despedida sin carga, es el momento en que se toma todo eso y se traduce en una manera de caminar que no admite retroceso. Consolidar el compromiso significa mirar el espejo de la vida pasada, aceptar las decisiones que llevaron al desgaste, reconocer la responsabilidad propia en lo que se permitió y declarar con intención, frente a Dios y frente a quienes te rodean, que ese patrón ha cambiado. Es un acto de soberanía espiritual, no volver a permitir que lo que antes te definía siga siendo el piloto automático, sino ajustar tu rumbo diariamente, medir tu progreso, corregir con humildad y persistir con firmeza. Este compromiso renovado se manifiesta en acciones concretas y rítmicas. No basta con decir, quiero ser diferente, se trata de escribir el pacto, visualizarlo, repetírselo en momentos de tentación, tener puntos de control y aliados en la comunidad que lo respalden. Se trata de declarar el principio en la mañana y revisar la fidelidad en la noche, de no normalizar desviaciones pequeñas, porque son las que erosionan lentamente la base, de celebrar las victorias con gratitud y de levantarse rápido cuando la caída ocurre. Esa consolidación también incorpora el cierre de ciclos que ya no sirven, relaciones que alimentan dudas, hábitos que se camuflan como descanso, pero son evasión, narrativas internas de insuficiencia que se alimentan de comparación. Porque caminar con autoridad renovada es tener claridad sobre lo que se permite y sobre lo que se rechaza, con una fe que no se tambalea ante el ruido, con una identidad que no negocia en el borde de la corriente y con una devoción que no depende de la emoción del momento sino de la constancia construida. La transformación de las decisiones del pasado no es negar que ocurrieron, no es purgar culpa inútil, sino aprender de ellas, hacer restituciones cuando corresponda, redirigir la energía que antes se gastaba en justificar hacia construir y usar ese pasado como prueba de que el cambio genuino es posible. La historia anterior ya no dicta la narrativa presente, se convierte en testimonio para otros que también están cansados de repetir patrones. Caminar con autoridad renovada es recibir la gracia, permitir que esa gracia produzca fruto y luego operar desde esa fuente con integridad, con servicio y con ejemplo. Es dejar que la vida hable antes que las explicaciones, es tener una paz interior que no necesita defensa elaborada porque se sostiene en una convicción profunda, es levantar la cabeza frente a las dificultades y saber que detrás de esa firmeza hay un proceso vivido, una decisión tomada y un compromiso que no se renegará. Y en este punto de cierre también se reafirma la visión. Lo que comienza con uno no termina con uno. Ese compromiso renovado que hoy tomas debe convertirse en el centro que reorienta tus relaciones, tus prioridades, tu influencia y el legado que vas a dejar. No es un compromiso de un día, es un estilo de vida que se cultiva, se protege y se transmite. Es una declaración silenciosa cada vez que tomas una decisión que contradice el viejo patrón. Es una acción en favor de otros cuando podrías quedarte cómodo. Es un testimonio tácito cuando tu consistencia habla más fuerte que las palabras. Desde este punto se sale distinto. Ya no se camina como antes. Se camina con propósito claro, con autoridad que no intimida sino que estabiliza, con una luz que no se oculta sino que guía,
y con una fe que no se pregunta si puede, sino que actúa porque sabe que el respaldo es real. Gracias por haber llegado hasta aquí con atención, corazón abierto y disposición para no ser el mismo. Si lo que escuchaste encendió en ti un nuevo nivel de convicción, si te dio herramientas que puedes aplicar desde hoy, si te confrontó con amor y te empujó a tomar decisiones distintas, entonces te invito a permanecer conectado a este camino. Suscribirse al canal no es simplemente darle clic a un botón, es una declaración de que se quiere seguir construyendo, que se desea recibir más guía profunda, que se elige no caminar solo, que se quiere estar rodeado de enseñanzas que recalibran, motivan y fortalecen. Al suscribirte recibes contenido continuo que refuerza tu compromiso, te recuerda quién eres, te desafía cuando te adormeces y te anima cuando avanzas. Además, formar parte de esta comunidad significa amplificar el impacto. Tu suscripción ayuda a que este mensaje llegue a otros que están igual de perdidos o cansados y que necesitan una ruta clara hacia la transformación. Quedarse involucrado es decir, quiero más, no me conformo con lo que era, quiero el desarrollo sostenido, quiero ser canal, quiero multiplicar. Esa es una decisión de sabiduría y de valor, porque el camino con propósito no es el más fácil, pero sí el que persevera y deja legado. Con profundo respeto, gratitud y ánimo firme para lo que viene, te dejo con esta palabra final: camina firme, elige bien y no retrocedas. Hasta el próximo encuentro.